¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil mantener una vida de pureza espiritual en medio de tantas tentaciones? Tal vez hayas sentido el peso de las presiones culturales, susurrándote que ciertas elecciones son inofensivas, mientras tu alma clama por claridad y dirección. ¿Y si te dijera que hay una acción específica que puede llevarte a la muerte espiritual, y que evitar esa trampa es crucial para tu caminar con Dios? El mensaje que estoy a punto de compartir no es para todos. Es un llamado urgente y divino, dirigido solo a los escogidos de Dios. Si sientes que has sido apartado para algo mayor, que hay un propósito celestial en tu vida, entonces este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente la forma en que ves tus decisiones diarias y tu relación con Dios. Prepárate, porque lo que escucharás puede ser incómodo, pero también es necesario. No es un mensaje mío, sino una palabra directa del trono de Dios. ¿Estás dispuesto a confrontar la realidad de tus elecciones y abrir tu corazón a una verdadera transformación? Si es así, estás en el lugar correcto. Antes de continuar, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí exploramos reflexiones cristianas profundas, buscando siempre crecer en sabiduría bíblica y en la gracia de Dios. Escribe en los comentarios la frase "Elijo el camino de la santidad" para reafirmar tu decisión de seguir la voluntad de Dios. Caminemos juntos en esta jornada de fe y crecimiento espiritual. En medio del ajetreo de la vida moderna, muchos olvidan que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esto no es solo una metáfora hermosa, sino un llamado real a la pureza espiritual. Imagina tu cuerpo como una catedral sagrada. ¿Permitirías que alguien profanara un lugar tan importante? De la misma manera, debemos proteger nuestro templo interior de todo lo que pueda mancharlo, especialmente de los pecados sexuales, que son una afrenta directa a la santidad que Dios nos ha confiado. Pablo, al escribir a los Corintios, nos recuerda que nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que fueron comprados a un precio, el sacrificio de Cristo. Este es un llamado claro a honrar a Dios no solo con palabras o pensamientos, sino también con acciones que reflejen pureza y santidad. Piénsalo, cada decisión que tomamos puede ser una ofrenda para Dios o una transgresión contra Él. ¿Qué estás ofreciendo hoy? En el mundo actual, la cultura de la inmoralidad nos bombardea constantemente con mensajes que intentan normalizar comportamientos contrarios a la palabra de Dios. Resistir esta presión cultural no es tarea fácil, pero es esencial para quienes desean caminar en el camino de la santidad. Esto significa que debemos estar atentos y vigilantes, evitando caer en las trampas que el mundo nos presenta como normales o aceptables. No se trata solo de decir no a las tentaciones, sino de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Él nos llama a una vida de santidad, donde cada decisión es un paso hacia la reconexión espiritual y el cumplimiento de su propósito en nosotros. Para ello, es fundamental practicar el autocontrol y buscar la gracia de Dios constantemente, pues es ella la que nos capacita para vencer. Y, al igual que en una batalla, no luchamos solos. La comunidad de fe, la oración constante y la lectura de la palabra son armas poderosas en esta lucha contra la tentación. Pero, ¿qué sucede cuando fallamos? El pecado sexual no es solo una transgresión moral, destruye la conexión íntima y sagrada que tenemos con Dios. Imagina un río cristalino siendo contaminado por desechos tóxicos, así quedan nuestras almas cuando nos entregamos a este tipo de actos. Este pecado no solo afecta al cuerpo, sino que también corroe nuestra pureza espiritual, alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Las consecuencias espirituales son profundas y dolorosas. No se trata simplemente de un sentimiento momentáneo de culpa, sino de una ruptura en nuestra relación con lo divino. El alma, antes limpia, comienza a sentir el peso del distanciamiento de Dios, una sensación de vacío y desesperación que ningún placer temporal puede llenar. Es como si se levantara un muro entre nosotros y la presencia restauradora del Espíritu Santo. Además, ceder a la tentación hace que la lucha contra el pecado sea aún más difícil. El pecado no se conforma con ser un error aislado, busca echar raíces y repetirse, creando un ciclo de destrucción espiritual. Por eso, entender las consecuencias del pecado sexual es fundamental. Cada acto no es solo un desliz, sino un paso en la dirección contraria al camino de la santidad.
Sin embargo, no estamos destinados a vivir bajo el peso de estas consecuencias. La gracia de Dios nos ofrece un camino de regreso, pero este requiere un reconocimiento sincero del pecado y un arrepentimiento genuino. Sin estos pasos, las consecuencias espirituales seguirán consumiendo nuestra alma y el impacto no se limitará a nosotros. Puede extenderse a las generaciones futuras, perpetuando ciclos de fallas morales y alejamiento de Dios. El siguiente paso es comprender el poder redentor de Dios, quien no solo nos perdona, sino que también nos restaura por completo. Él tiene el poder de transformar el corazón más endurecido y de reconectar los lazos espirituales que parecían perdidos. El poder redentor de Dios es una de las verdades más profundas que podemos experimentar en nuestra vida espiritual. Cuando caemos, Él no nos abandona a merced de las consecuencias del pecado. Por el contrario, nos ofrece su mano extendida, lista para levantarnos y restaurarnos. La restauración divina es como un puente que reconstruye la conexión espiritual rota, devolviendo paz y renovación a nuestras vidas. El arrepentimiento genuino es el primer paso en esta jornada de restauración. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de experimentar una transformación del corazón que nos lleva a abandonar el pecado y a buscar la pureza espiritual. Piensa en esto como un proceso de renovación, así como una planta marchita necesita agua y cuidado para volver a florecer, nuestras almas necesitan el perdón y la gracia de Dios para ser revitalizadas. En Efesios 6 verso 16, se habla de la armadura espiritual y se destaca la fe como un escudo contra los dardos encendidos del enemigo. Este escudo no solo nos protege, sino que también refuerza nuestra convicción de que Dios tiene el poder de redimirnos completamente. Imagina enfrentar las tentaciones cotidianas con la certeza de que, incluso si fallamos, existe un camino de regreso gracias a la gracia de Dios. La restauración divina no es un proceso pasivo. Requiere acción intencional, orar constantemente, leer la palabra de Dios y contar con una comunidad de fe que nos apoye. Un ejemplo práctico es crear el hábito de meditar diariamente en las Escrituras, buscando versículos que refuercen las promesas de redención y santidad. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados en el propósito de Dios y nos da fuerza para resistir las tentaciones. Y aunque el camino pueda parecer difícil, recordar el poder redentor de Dios nos llena de esperanza. Él no solo nos perdona, sino que también nos transforma. Su gracia no tiene límites, y su amor es capaz de renovar incluso los corazones más quebrantados. Luchar contra la tentación es una batalla diaria, pero es una lucha que vale cada esfuerzo. La vida cristiana nos invita a tomar decisiones que reflejen la gloria de Dios, y esto comienza con una postura activa frente a las presiones culturales que promueven la inmoralidad. Es como estar en una encrucijada, cada elección nos acerca o nos aleja del camino de la santidad. Para resistir las tentaciones, primero debemos reconocer los momentos en que somos más vulnerables. Tal vez sea cuando estamos solos o bajo estrés. Identificar estas situaciones es clave para preparar estrategias espirituales que nos ayuden a resistir. Una de estas estrategias es fortalecernos en la palabra de Dios, memorizando versículos que nos animen y nos recuerden su propósito para nuestras vidas. Éxodo 34 verso 7 nos advierte sobre el impacto generacional del pecado, enfatizando que nuestras acciones de hoy pueden tener consecuencias profundas para las generaciones futuras. ¿Qué legado espiritual deseas dejar? Al luchar contra la tentación, no solo estás protegiendo tu alma, sino también rompiendo ciclos de fallas morales que podrían perpetuarse en tu familia. La vida cristiana es un viaje de constante vigilancia y alineación con la voluntad de Dios. Esto incluye decisiones diarias que, aunque parezcan pequeñas, tienen un gran impacto en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, practicar la gratitud puede ser una herramienta poderosa contra la tentación. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios, nuestro corazón se vuelve menos susceptible a las distracciones que el mundo nos ofrece. La batalla es real, pero la victoria es posible cuando confiamos en Dios y en sus promesas. Transformar el conocimiento en acción es el verdadero desafío en la vida cristiana. Saber sobre la pureza espiritual, el poder redentor de Dios y cómo luchar contra la tentación es solo el primer paso. Aplicar estos principios en el día a día es donde ocurre la verdadera transformación. Piensa en pequeñas acciones diarias que, acumuladas, tienen un impacto profundo en tu vida espiritual.
Comienza con prácticas simples, como establecer un momento diario para la oración y la lectura de la Biblia. Puede parecer básico, pero esta es la base que fortalece tu conexión con Dios. Imagina iniciar el día meditando en versículos que hablen sobre la gracia, la santidad y la restauración divina. Esto establece el tono para el resto del día y mantiene tu mente enfocada en el propósito de Dios. Otra aplicación práctica es crear un entorno que fomente la pureza espiritual. Esto incluye tomar decisiones conscientes sobre lo que consumes, ya sea en los medios, las conversaciones o las amistades. Si lo que estás viendo o escuchando no edifica tu alma, es hora de reevaluar esas elecciones. Sustituye esos contenidos por algo que alimente tu fe, como podcasts cristianos o libros que inspiren santidad y arrepentimiento. Además, busca una comunidad de fe que te apoye y te anime en tu crecimiento espiritual. Tener personas a tu alrededor que compartan los mismos valores es vital en esta jornada. Participa en grupos pequeños, reuniones de oración o encuentros informales donde se discuta y se viva la palabra de Dios. Esto crea una red de apoyo que te ayudará a mantenerte firme en el camino de la santidad, incluso en momentos de debilidad. Por último, recuerda que la transformación es un proceso continuo. No te desanimes por las caídas o los momentos de dificultad. Cada día es una nueva oportunidad para alinearte con el propósito de Dios y buscar una vida de santidad. La clave es perseverar, sabiendo que la gracia de Dios siempre está disponible para ayudarte a levantarte y seguir adelante. Ahora que conoces el impacto devastador que ciertas decisiones pueden tener en tu vida espiritual, ¿qué harás con esta sabiduría? ¿Estás dispuesto a aplicar estas enseñanzas y evitar la muerte espiritual que muchos enfrentan por ignorancia o descuido? Recuerda, cada decisión que tomas tiene el poder de acercarte más a Dios o de alejarte de su camino. Reflexiona sobre cómo puedes comenzar a implementar cambios hoy mismo. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para alinear tu vida con el propósito de Dios? ¿Hay algo en tu rutina que necesitas ajustar? Quizás debas reconsiderar las influencias a tu alrededor o fortalecer tu vida de oración. Medita en esto y comparte en los comentarios que estás dispuesto a cambiar. No te detengas aquí. Hay mucho más por explorar sobre cómo crecer en Cristo y fortalecer tu vida espiritual. Revisa los demás videos del canal, donde profundizamos en temas que edificarán tu fe y te ayudarán a superar las luchas diarias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que transforma vidas. Espero que estés bien. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.